¿Podríais comentar los aspectos más problemáticos para los titulares en relación con la actual regulación y qué cambios ha supuesto para las autoridades y para los titulares la entrada en vigor de la nueva regulación? Hablamos aquí, Juan, bueno, y todos los que estáis oyendo esto, hablamos del reglamento de variaciones y de la guía de variaciones. El reglamento de variaciones 2024-1701, que se implementó para principios del año 2025, supuso un cambio de filosofía y un cambio de concepto de lo que es un medicamento y lo que es el mantenimiento del medicamento en el mercado. Es decir, todas las variaciones que vamos a hacer de una autorización de comercialización nos van a permitir tratar estos medicamentos de una manera mucho más intuitiva, de una manera en la que vamos, entre comillas, a desechar las notificaciones menores porque las vamos a tratar con unos procedimientos mucho más fáciles y agrupados que nos van a permitir hacer una comunicación directa y actualizar esos datos y que no conlleven evaluación. Y lo que ha hecho sobre todo este reglamento es establecer una serie de procedimientos lo que nos permite asociar variaciones de distintas autorizaciones de comercialización y de distintos Estados miembros. Y esto facilita muchísimo el tratamiento de estas variaciones. Para mí, el reglamento de variaciones, bueno, como ya me conocéis mucho, sabéis que del reglamento de variaciones desde el año 2008, que salió el primer reglamento que hizo un cambio espectacular en las modificaciones de la autorización, hemos venido trabajando en estos años, antes yo en la agencia y ahora aquí en Asfalén, pues asesorando en lo que me estáis consultando sobre este tema. Este primer reglamento, que hizo un gran cambio en filosofía, en cambiar clasificaciones en variaciones menores y mayores, ha ido evolucionando hasta este último reglamento 2024 y los objetivos han sido, vamos a ver, si estamos viendo variaciones que no tenían ningún riesgo, que es lo que llamamos variaciones administrativas, pues estas variaciones de menor riesgo las separamos y las tratamos de una manera. Sin embargo, si tenemos variaciones que son mayores, llamémosle 1B, que son menores pero con evaluación, o tipo 2, que son mayores, podemos hacer un procedimiento de trabajo compartido, que es a lo que tiende la Unión Europea, es decir, a minimizar de alguna manera la carga de trabajo para autoridades nacionales y hacerlo de una manera conjunta. Este procedimiento de work sharing es muy importante para evaluaciones de partes del dossier que son comunes, como puede ser una SMF, como puede ser un plan de gestión de riesgos, etc. Con esto que hacemos con el work sharing tenemos una evaluación única, primero un envío único, con lo cual se minimiza muchísimo la carga telemática, ¿no? Después la carga regulatoria y de evaluación también se disminuye porque tenemos una evaluación única que nos vale para todos los procedimientos implicados. Y además permite este procedimiento de work sharing hacer un envío de autorizaciones de comercialización que estén autorizadas por procedimiento centralizado con nacional, centralizado con europeo, europeos con nacionales y europeos solo. Es decir, podemos hacer todo el cóctel de combinaciones que nos va a permitir una evaluación única. En cuanto a las variaciones menores, aunque ahora contará un poco Vicente los retos que supone para esos mismos, sobre todo el tema del annual update y de los supergrupos de variaciones 1A, el gran cambio que ha supuesto es que para una misma autorización de comercialización podemos entregar en un plazo de 9 a 12 meses un annual update en el que vamos a modificar estos datos que no tienen repercusión ni en calidad, ni en seguridad, ni en eficacia. Y es una manera mucho más fácil de hacer. Es verdad que cuando has estudiado mucho la regulación te parece muy fácil, pero a la hora de la práctica ha supuesto muchísimas dudas para las compañías, porque no estaba bien claro el concepto, no sabían bien los plazos, etc. Luego, tanto en los cursos que hemos ido dando de formación como en la información que hemos ido compartiendo, se ha ido diciendo que por favor las compañías se fueran preparando para final de 2025. Pero obviamente pues hubo una carga de trabajo adicional que ha permitido un annual update posterior durante este periodo de principios de 2026 para que las compañías actualicen sus variaciones menores 1A. También permite hacer supergrupos que antes ya existía esta figura, pero existía en procedimientos europeos. Un líder, un Estado miembro de referencia, era el que lideraba este supergrupo y era para procedimientos europeos. Ahora lo tenemos para procedimientos europeos y nacionales, lo que nos permite de un golpe o de una tacada, como diríamos, pues podemos tener todas estas solicitudes presentadas y notificadas y con una resolución, no son resoluciones, sino notificaciones positivas o acusos de recibo positivo o negativo.
Y a raíz de este reglamento, sabéis que el capítulo 4 ya desde el año 2010 hablaba de que debería crearse un anexo para una categorización de variaciones. Durante este año, bueno, durante los últimos años, grupos de trabajo, especialmente el Quality Working Party, el Biological Working Party, etcétera, estuvieron trabajando mucho en cómo modificar esta categorización. Y el resumen de la categorización para mí es: se han minimizado muchas variaciones que antes considerábamos 1B, basadas en la experiencia. O sea, la típica frase que siempre utilizamos de las lecciones aprendidas han sido que las variaciones 1B pueden pasar a 1 ahora. ¿Y qué condición tenemos ahora? Pues que ahora ha aumentado el número de condiciones y de documentación a presentar. Es decir, de alguna manera es una salvaguarda. Yo te permito que hagas una notificación menor, pero esa notificación menor me la tienes que soportar con una documentación específica y con y cumplir unas condiciones específicas. Por ejemplo, hasta ahora presentábamos un CEP de un fabricante y simplemente necesitábamos que el holder del CEP o del SMF en otro caso nos dijera que no había ningún cambio, que declarara, hiciera una declaración. Ahora también se pide declaración a los titulares, porque realmente el titular es el dueño y amo de ese medicamento y es el que es responsable último de la actualización de sus datos. Para mí, lo más importante que he visto en la implementación que he estado trabajando en estos últimos años ha sido la influencia que va a tener, que antes era el departamento de registro presentaba una variación. Ahora tenemos que tener en cuenta que es un trabajo interdepartamental, es decir, tenemos que tener fabricantes de nuestra compañía, perdón, proveedores de nuestra compañía que nos vayan a suministrar en la cadena de suministro principios activos con fabricantes nuevos que cumplan ISO y DMP, como ha adelantado antes ya Vicente, que cumplan OMS, que estén dados de alto en OMS. Después el departamento de fabricación tiene que cumplir los requisitos de la nueva regulación y guía. Otro punto importante es, por supuesto, el sistema de regulatory, el Quality Assurance, el sistema de calidad de cada compañía, el QoS de cada compañía, el sistema de gestión de datos de su compañía de calidad, y entonces todos los departamentos van a estar muy implicados. Para mí, esto implica que dentro de las compañías hay que cambiar la manera de trabajar, es decir, todos los procedimientos de trabajo deben ser actualizados para este tipo de variaciones. Otro punto importante que indica tanto el reglamento como la guía es todas estas variaciones ya van a hablarse de ellas en un entorno digital. El entorno digital ya lo conocíamos y conocemos el entorno telemático, pero hay países que iban a lo mejor en otro paso anterior al nuestro. Nosotros en España teníamos implementado un sistema de carga automática y teníamos todo el sistema, pero a lo mejor hay países en los que es mucho más complicado ir a este entorno telemático. Ahora vamos a hablar siempre de entorno digital. Ya hablamos aquí de otro punto que desarrollaremos al final, que es la lista de medicamentos críticos. Es decir, ya la guía dice que para aquellos medicamentos críticos va a haber unas variaciones específicas y va a haber un tratamiento en el que vamos a intentar acelerar esta evaluación para que el medicamento crítico esté en el mercado y no haya problemas de desabastecimiento. Y por supuesto, esto está muy relacionado con toda la problemática que hemos sufrido en los últimos años, especialmente tras la pandemia, del desabastecimiento de medicamentos críticos para situaciones de crisis en la Unión Europea. Sí que me gustaría comentar aquí, muy por encima, aunque ya muchos lo podéis conocer, y es cómo se hizo en la agencia este trabajo. Aunque yo no esté allí, es un trabajo que he ido haciendo durante años y me gustaría contaros en qué ha consistido. Porque a veces es difícil entender cuando tienes un rechazo de una solicitud, por qué se te rechaza. Entonces, yo lo que he hecho, sobre todo trabajando con el equipo de informática muy intrínsecamente y ya durante los últimos 10 o 12 años, ha sido todas las variaciones, he puesto es lo que llamábamos internamente máscaras, es decir, cómo vas a presentar, por qué procedimiento lo has presentado, un manual update, un supergrupo, un word sharing, cómo vas a hacer que la carga sea correcta porque tu variation procedure number está correcto y el contenido de ese grupo cómo va a ser y la información que va a llevar estas variaciones. Es importante que lo que yo hice con todo ello fue un estudio de todos los cambios que iba a haber, clasifiqué en cambios menores, mayores, cuáles cambiaban, cuáles se modificaban, cuáles eran las variaciones nuevas y cuáles se eliminaban. Y en cada una de ellas destacando la documentación que deben llevar acorde a la guía y las condiciones que deben cumplir. Luego, internamente, que esto no está tan compartido a nivel Asphalion y a nivel clientes, es la parte en la que internamente decidimos también de las variaciones si aceptaba o no
a fraccionamiento, si afectaba o no a información que hay que notificar al Ministerio de Sanidad porque tenemos que entrar en el Sistema Nacional de Salud, como puede ser una nueva indicación terapéutica. Y luego cada uno de ellos si llevaba tasas o no implicadas, para que el sistema GEMED de gestión de estos medicamentos funcionara con la tasa correcta, con el envío correcto y con el contenido de la información correcta. Y luego además hice una división de cada una de las divisiones implicadas, es decir, si el medicamento biológico directamente, de una manera automática, se valida y automáticamente pasa a la evaluación. Y este sistema, con esta guía comparativa, se publicaron otros años. Este año creo que se ha publicado también un PDF de ello y nos ha servido también de base internamente en Asfalio, que luego lo comentará Vicente, para hacer una herramienta que nos permita comparar la guía anterior con la nueva, ver la comparativa y ver cuál haríamos en cada una de ellas. Otro tema muy importante que a veces me preguntan, o clientes, o cuando estaba en la agencia me preguntaban muchas compañías, es el tema de los calendarios. Nosotros teníamos en la agencia, informatizados los calendarios y de esta manera directamente sabíamos cuáles eran los plazos, cuáles eran los periodos para carta de deficiencias, respuestas a causas de invalidación, que por supuesto, como bien decía Vicente, tienen que estar en el ciclo de vida telemático del producto, es decir, dentro del ECTD todas esas secuencias se deben relacionar. Por lo tanto, de alguna manera con esta entrevista de hoy me gustaría que quedara claro la relación que hay entre todos, es decir, en ISO y DMP, en la gestión telemática, en los envíos y en el contenido regulatorio. No podemos olvidar que estamos en un mundo regulatorio, pero en un entorno digital. Para mí, uno de los temas más importantes de la guía es cómo hay variaciones ahora que son nuevas y que antes no considerábamos. Y entre ellas, las más importantes que me parecen a mí son aquellas que utilizan herramientas regulatorias, es decir, herramientas regulatorias adicionales como son todas las que están acorde a la ICH desde la Q8 a la Q12, aunque la Q12 todavía no está publicada la definitiva, pero sí nos da ya un poco la línea a seguir, ¿no?, de cómo debemos trabajar. Y en este caso es una de las grandes novedades. Y las compañías tienen que conocer qué es un plan de gestión de tu ciclo de vida y cómo se manejan los cambios dentro de un plan de aprobación de tu autorización y de tus variaciones. En este caso, este sería uno de los puntos para mí críticos. Otro punto crítico es saber que si ahora tenemos productos combinados con un dispositivo medical device, ahora sí están contemplados y deben cumplir una serie de condiciones, es decir, tu variación va a tener contenido técnico para lo que es el contenido de la variación y la parte del producto sanitario. También se han estandarizado medicamentos a base de plantas, que antes los teníamos un poco difusos y ahora se han estandarizado cuáles son, y sobre todo, para mí, de lo más importante ha sido lo que ya he comentado antes de la lista de desabastecimiento de medicamentos y sobre todo con todos estos cambios que ha habido ahora, cómo trabajar a nivel corporativo, es decir, cómo toda la compañía debe estar preparada para estos cambios y cómo pueden hacer estos envíos de las secuencias, cómo deben hacer esta utilización de esta comparativa de variaciones que tenemos para ver qué teníamos antes, qué tenemos ahora y cómo ha cambiado. Y me parece importante el cambio de filosofía que ha habido. Para mí, el cambio principal, y que me gustaría resumir en este bloque de preguntas, es: antes gestionábamos variaciones de un medicamento, era una cosa técnica y regulatoria y punto, y ahora pasamos a una gestión del ciclo de vida. Esto tenemos que tener en cuenta que nuestro ciclo de vida de nuestro medicamento es el que va a condicionar cómo queremos actualizarlo y cómo queremos tenerlo en base a toda la nueva legislación y todo lo que nos rige a nivel Unión Europea. Y por mí ahora pasaría a Vicente, porque me gustaría que él contara un poco los puntos más problemáticos que ha encontrado como esa misión y el equipo que lidera y cómo se han implementado todos estos cambios y cómo se puede ayudar a las compañías, es decir, qué podemos hacer con este tipo de variaciones y qué problemáticas podemos ayudar. Para mí, un poco resumiendo lo que acabo de decir, el problema es saber bien cómo hacer el envío, en qué formato, el contenido y sobre todo conocer la nueva terminología de las ICH, que es lo que os he dicho antes, del protocolo de gestión de cambio post-autorización y el protocolo de gestión del ciclo de vida del medicamento. Y por último, y no quiero hablar más para no hacer muy larga esta pregunta,
este tema, este bloque, sí que me gustaría hablar de la importancia que ha tenido, hablando de las lecciones aprendidas, el tema de vacunas. Es decir, nosotros cuando teníamos la anterior guía, se hizo una modificación provisional en el año 2022, quiero recordar, para introducir las cepas de la vacuna del COVID, y ahora lo que se ha decidido en Europa, con mucha lógica y mucho sentido común, es vamos a extender esto no solo al COVID, sino a vacunas de la gripe y otras vacunas. Y vamos a hacer que sean variaciones de la autorización para que tengan una autorización rápida. Y así tenemos este cambio de la cepa introducido en distintos tipos de vacunas. Y con esto ligamos de nuevo con lo que decíamos antes para evitar desabastecimiento y temas de autorizaciones condicionales o que pueden traer otro tipo de problemas. Y ahora sí que doy paso a Vicente. Genial, Ana, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que lo más interesante del cierre del año pasado fue la adaptación, ¿no? A la nueva guía de variaciones, al cambio que hubo, ¿no? Todo el reglamento delegado y a la legislación, que se está revisando ahora. Entonces, yo creo, yo destacaría principalmente dos partes muy importantes. Yo creo que desde un punto de vista de gestión, de organización de calendario, la gestión de los annual updates fue un reto, sobre todo, ¿no? Por intentar aglutinarlo todo en un espacio muy corto de tiempo, ¿no? Que fue básicamente el mes de diciembre antes de Navidad, que fue un poco cuando casi todas las empresas querían mandar el annual update antes de irse de vacaciones de Navidades. Esto, para los que también trabajamos con otras áreas regulatorias, no es algo nuevo. Porque, por ejemplo, la FDA, ¿no? La Agencia Americana del Medicamento, lleva trabajando muchos años, ¿no? Ya con el formato Annual Report, donde todas las notificaciones, además, se tienen que presentar de manera agrupada y de manera obligatoria, pero sí que va sincronizado, ¿no? Con la fecha de autorización del medicamento, lo que permite también a las autoridades recibir de una manera escalonada todos estos annual reports a lo largo del año. Sí que fue un reto, yo creo que no solamente para nosotros como consultoras, sino también para la industria y las propias autoridades, el recibir todo este volumen de información en un espacio muy corto de tiempo. Incluso el portal, ¿no? de envíos a las autoridades daba de unos cuantos problemas y sufrió algunas caídas, ¿no? En este espacio de tiempo. Entonces, bueno, es muy importante, ¿no? La gestión adecuada del calendario y la planificación para evitar, como siempre, hacer las cosas a última hora y no tener capacidad de reacción. No solamente ante a lo mejor una invalidación técnica o regulatoria o tener que volver a aportar a algún documento que esté incorrecto o volver a cumplimentar la Electronic Application Form porque tenga algún error, sino también para ser capaces de reaccionar ante algún percance informático, ya sea por nuestro lado o por parte de las autoridades. Entonces, esto es muy importante. Y luego, por otro lado, yo creo que también hubo muchísimo trabajo de estrategia regulatoria, ¿no? Donde nosotros dimos apoyo a los clientes para evaluar estos cambios, porque en muchos casos era una disminución de la importancia de la categorización de esta variación. Por tanto, podría tener incluso un impacto en la tasa, ¿no? Entonces, ver en qué momento era más conveniente, en algunos casos específicos, esta variación cuando haya que enviarlo, ¿no? Antes o después de la implementación del reglamento. Entonces, yo destacaría estos dos puntos como los más importantes. Seguimos teniendo un gran reto por delante con la actualización de la legislación de medicamentos que tenemos ahora, con toda la actualización de las guías ICH que tú ya has mencionado, Ana, ¿no? Es decir, la gestión de calidad, la actualización de algunas ICHs, cómo nos podemos ir adaptando como empresa. Entonces es muy importante. Y nosotros ofrecemos cualquier tipo de servicio, ¿no? Desde una subcontratación integral que va desde todo el soporte integral de Lifecycle Management, es decir, redacción, actualización de documentos, principalmente no regulatorios y CMC, conjuntamente con una estrategia regulatoria donde recomendamos, ayudamos a tipificar la variación, ayudamos incluso a evaluar si nos podemos ya acoger a nuevas ICHs y cómo utilizarlas a favor del titular. Y finalmente también, ¿no? Lo que es la compilación y el envío de estas secuencias de mantenimiento del ciclo de vida del medicamento a las autoridades, ¿no? Por parte además de equipos técnicos especializados y que ya son capaces de trabajar de una manera muy eficiente y optimizada, ¿no? Porque ya internamente estamos desarrollando herramientas que nos permiten generar automatizaciones y mejoras de los servicios que damos.
Yo, por ejemplo, cabría destacar a la herramienta SFA-Mapper, que se ha desarrollado en Asphalion, ¿no? Entre el equipo de Lifecycle Management, Ana Viñas y el equipo informático, que está disponible, lo podéis consultar en nuestra web de manera además gratuita, donde podéis ver qué tipificación tiene esta variación con el reglamento antiguo y cuál sería el equivalente con el nuevo reglamento, ¿no? Que yo creo también es una herramienta muy buena y muy útil para todos los trabajos de los departamentos regulatorios. Así que yo creo que este sería un poco el resumen de lo que fue el cierre del año anterior, que de lo que fue un reto y muy intenso y de todo lo que tenemos por delante. Gracias, Vicente. Me voy a permitir hacer un pequeño paréntesis porque me ha gustado eso que has dicho de la obligatoriedad de este tipo de notificaciones en la FDA como de una manera obligatoria y anual. No lo he comentado porque, claro, esto son respuestas reducidas para este espacio, ¿no? De esta entrevista, pero sí me parece importante recalcar que ya ahora en Europa, y por supuesto, claro, en todas las National Competent Authorities, van a obligar al uso del Annual Update y del procedimiento de Work Sharing. Antes el Annual Update no existía, por lo tanto no era obligatorio, y antes el Work Sharing que existía era opcional, es decir, las compañías elegían el Work Sharing. Ahora es obligatorio y además lo deben declarar en el Electronic Application Form si hay alguna variación similar evaluada en paralelo para que sea incluida en el Work Sharing. Es importante porque así vamos todos un poco en la misma línea, ¿no? Y recalcar, como ha dicho Vicente, pues la aplicación de SFA-Mapper, que es gratuita, y la podéis encontrar fácilmente y ver la comparativa entre las anteriores y la de ahora. Y además podéis ver el número total de variaciones que hay, las que se han modificado, las que son nuevas y las que se han añadido algún término nuevo.